Cosmetics. Me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a estar aplicando durante una semana agua de arroz en mi rostro para ver si noto un poquito estos beneficios y estas propiedades que se le atribuye justamente al agua de arroz. Voy a estar utilizándolo como en mi paso de la rutina, como si fuese un tónico. Haré mi limpieza, a continuación lo aplicaré como si fuese un tónico y continuaré con mi rutina habitual. En esta semana no voy a estar utilizando ningún tipo de ácido, no voy a estar utilizando tampoco ningún activo que pueda ayudarme a controlar estas manchitas, a igualar el tono. No voy a estar utilizando niacinamida, no voy a estar utilizando ningún activo porque quiero ver realmente si siento la diferencia aplicando únicamente este agua de arroz. Primero veremos cómo hacer el agua de arroz. Tenemos dos formas de hacerla. Yo os voy a enseñar cómo la voy a hacer yo y vais a ir viendo un poquito, vais a ir acompañándome en esta experiencia a ver qué tal se ve mi piel desde el primer día hasta el último día, a ver si sentimos un poquito esta diferencia. Así que si quieres saber cómo ha ido esta experiencia, cómo va a mi piel a aplicarme durante una semana este agua de arroz, quédate conmigo para descubrirlo y empezamos. Bien, antes de hablar de los dos métodos con los que podemos hacer este agua de arroz, quería hablar un poquito de las propiedades y de los beneficios que puede tener en nuestra piel. Y es que por un lado este extracto de arroz puede ayudarnos a controlar el exceso de sebo. Por otro lado también tiene propiedades humectantes, hidratantes en nuestra piel. Y por otro lado también puede ayudarnos a reducir un poquito esta hiperpigmentación de nuestra piel, reducir estas manchitas, marcas, etc. Así que, ¿qué podemos conseguir justamente con este agua de arroz? Por un lado, mejorar la apariencia de las manchas, por otro lado aportar a nuestra piel hidratación y justamente estas pequeñas arrugas, etcétera, pueden verse un poquito disminuidas debido justamente al aporte de esta hidratación y por otro lado controlar así un poquito el exceso de sebo. En mi caso particular, que tengo la piel mixta y tengo también diagnosticado el síndrome de ovario poliquístico, me puede venir muy bien porque por un lado puedo ayudar a controlar así el exceso de sebo y por otro lado también reducir así estas marquitas, etcétera, de cuando me salen todos estos granitos del síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, y añadido a esto, también aportarle esta hidratación a mi piel puede ayudarme a reducir y difuminar un poquito estas pequeñas arrugas y líneas de expresión. Así que me parece muy buena idea intentar probar a ver si noto una diferencia probando justamente este agua de arroz de mi rostro y compartir con todos vosotros para que veamos realmente si vale la pena. Dicho esto, vamos a conocer las dos formas de preparar este agua de arroz. Por un lado tendríamos un recipiente, agua, arroz, lo dejaríamos reposar toda la noche y recogeríamos este agua en un envase y ya lo aplicaríamos en nuestro rostro. Y por otro lado tendríamos hervir el arroz, recoger este agua también en un envase y aplicarlo en nuestro rostro. En mi caso en particular voy a estar hirviendo el arroz. También bastante importante que tengamos en cuenta, os voy a enseñar un poquito cómo hacerlo. Yo lo voy a estar guardando en la nevera, pero independientemente de esto y debido a que este agua de arroz es un caldo de cultivo muy jugoso para muchos microorganismos y que no estamos utilizando ningún tipo de conservante, cuando lleve 2 o 3 días y según vea un poquito cómo está este agua de arroz, si veo que se empieza a depositar un poquito en el fondo algún tipo de partícula, etcétera, voy a volver a hervir, aunque lo esté justamente almacenando en la nevera, lo repetiré las veces que haga falta cuando vea que hay un poquito de dispersión, ya no se ve uniforme la solución, etcétera. Así que en mi caso particular yo voy a estar hirviendo el arroz, os voy a enseñar un poquito las cantidades que voy a estar utilizando y también iréis viendo cómo lo aplico en mi rostro y vamos a ir viendo justamente juntos cómo va mi piel cambiando, si vale realmente la pena o no. Buenos días, hoy es el primer día que voy a estar utilizando este agua de arroz en mi rostro. Quería enseñaros cómo está mi rostro antes de empezar todo esto. Os dejaré por aquí unas fotos también para que veáis un poco el antes y el después, pero quería que vierais un poquito ahora cómo tengo mi piel. Tengo unas pequeñas marquitas por aquí de un brote hormonal que tuve hace nada y quiero ver un poquito si siento la diferencia también utilizando justamente este agua de arroz. Como ya comenté, no voy a estar utilizando ningún producto que contenga
ácidos, ni tampoco que contenga niacinamida, ningún tipo de retinol, etcétera. Únicamente voy a estar utilizando este agua de arroz y cremas hidratantes normales. Para justamente empezar con esta rutina de mañana voy a hacerme una limpieza de mi rostro y a continuación voy a utilizar justamente este agua de arroz. Si queréis ver qué rutina hago en la mañana, en la noche, etcétera, y haceros así un vídeo hablando de toda la rutina, dejadmelo aquí en los comentarios. Pero hoy voy a centrarme únicamente en cómo voy a aplicar, en qué momento de la rutina voy a aplicar este agua de arroz y cómo la voy a aplicar. Lo primero que quiero enseñaros es qué producto voy a estar utilizando para hacerme esta limpieza facial por la mañana, que es justamente esta leche que es de Lidl, esta leche limpiadora de Lidl. Es una leche que tiene una composición muy sencilla, únicamente sirve bien para hacer una limpieza no muy en profundidad, esta limpieza ideal para la mañana, pero podéis utilizar cualquier otro limpiador que se ajuste bien a vuestras necesidades, siempre que sea un limpiador que no tenga esta necesidad de retirar maquillaje, etcétera. No tenemos que utilizar ningún tipo de desmaquillante, ya que realmente nos acabamos de levantar, únicamente es una limpieza antes de empezar nuestra rutina. Así que voy a estar utilizando este producto y a continuación voy a estar aplicando en el lugar donde aplicaríamos el tónico en nuestra rutina, voy a estar aplicando este agua de arroz. Bueno, pues ya habría acabado el primer paso en mi rutina, esta limpieza facial, y a continuación voy a aplicar este agua de arroz como si fuera mi tónico. Voy a utilizar un disco de algodón, lo voy a introducir justamente en el agua de arroz, lo voy a escurrir un poquito y lo voy a estar aplicando por todo mi rostro, dejando para el final la zona que tengo más afectada. Ahora a continuación voy a seguir aplicando mi rutina, voy a aplicar mi serum, a continuación mi contorno de ojos y por último mi crema de uso habitual, que como ya os he comentado, si os gustaría saber justamente cuál es mi rutina, dejádmelo en los comentarios. Y así es como lo voy a estar aplicando tanto en mi rutina de día como en mi rutina de noche, este agua de arroz. Vais a ir viendo algunos clips de cómo lo voy aplicando el resto de días y os iré enseñando un poquito cómo va mejorando mi piel con respecto al paso de los días para ver si siento la diferencia. Hola a todos, buenos días. Hoy ya llevo utilizando el agua de arroz 4 días y quería enseñaros un poquito qué tal me está yendo. Realmente no he notado mucho la diferencia desde el primer día a ahora. Os voy a enseñar por aquí unas fotos también para que veamos un poco el contraste con el primer día, pero os voy a enseñar de primera mano para que veáis cómo está mi piel. Ahora mismo no llevo tampoco nada de maquillaje, me he aplicado el producto esta mañana en mi rutina de mañana y como podéis ver sigo teniendo por aquí estas marquitas. Voy a acercar un poquito más. No he notado mucha diferencia, sigo teniendo estas manchitas por aquí, así que realmente de momento no estoy sintiendo ninguna diferencia. Sí que es cierto que noto que está todo este brote que tuve un poquito mejor, pero también es cierto que están pasando los días, el proceso de cicatrización se está llevando a cabo, así que no estoy sintiendo que el agua de arroz esté ayudando a acelerar un poquito este proceso, únicamente estoy sintiendo que va un poquito mejorando por el propio proceso de cicatrización, pero no estoy notando realmente que mi piel esté cambiando mucho al estar utilizando este agua de arroz. Igualmente voy a seguir utilizándola en los próximos días para que lleguemos justamente al último día y hagamos una comparativa para que veamos cómo estaba desde el primer día hasta el último y que veamos realmente si ha valido la pena. Bueno, pues ya hemos llegado al último día de esta semana de estar aplicándome este agua de arroz en mi rostro. Os voy a dejar por aquí el antes, el durante y el después para que veáis un poquito si podéis notar realmente la diferencia. Yo sí que tengo que decir que bajo mi punto de vista, después de haber vivido esta experiencia de estar aplicándome tanto en la rutina de día como en la rutina de noche este agua de arroz, sí que siento realmente que no he notado una diferencia muy notoria. Es más, como os comenté en el último día que estuve justamente grabando y os enseñé un poquito cómo tenía toda esta zona de la mejilla, etcétera, realmente pienso que ha ido mejorando mi piel por el propio proceso de cicatrización natural y no realmente se ha visto un poquito intensificado por estar justamente utilizando este agua de arroz. Añadido a esto, tampoco he notado que mis poros se vean mucho más pequeños. Realmente no he notado mucho estos beneficios que venían justamente ligados al agua de arroz. Es cierto que yo siempre estoy utilizando muchísimos productos que tienen niacinamida, también utilizo productos que contienen alfa, beta hidroxiácidos, así que sí que es posible que al estar utilizando estos productos, al utilizar justamente un producto más natural, no haya notado justamente un efecto como puedo notar cuando estoy aplicando justamente estos activos, que además lo suelo aplicar en una concentración bastante alta para sentir así la diferencia. Dicho esto, lo único que puedo añadir es que bajo mi punto de vista y habiendo tenido justamente esta experiencia, no creo
espero que vuelva a seguir utilizando este agua de arroz en mi rostro. Realmente, como he comentado, no he sentido mucha diferencia. Sí que me gustaría probar otras formas de aplicar, no solamente agua de arroz, hacer mascarillas de arroz, etcétera, para ver si siento una diferencia, pero sí que es cierto que haciendo justamente así este agua de arroz, utilizándola como tónico en mi rutina, como os comenté, y utilizándola también en mi rutina de día y en mi rutina de noche, no he sentido realmente una diferencia, no he notado una mejoría en mi piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si os gustaría que hiciera más vídeos de este tipo, probando productos, probando justamente rutinas de productos naturales. Dejadme en los comentarios si hay alguna rutina que os gustaría que estuviera utilizando durante una semana, si os podría parecer más interesante, etcétera. Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!